Amigos, ¿están preparados? Vamos a hacer un resumen de todo lo que pasó esta semana. Se vienen las 5 cosas que pasaron. 1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que saber. ¿Te gusta desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Animate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. A ver, a las 8:11 de la mañana de este domingo les voy a hacer un repaso de lo que pasó en la semana. Valgan todas mis redundancias, ténganme paciencia. Algunas cosas pasaron en Expoagro y otras no, así que las dividí así. Después vamos a repasar todo lo que pasó durante la mega muestra que se hace todos los años. La primera cosa que pasó esta semana, naturalmente, es que se hizo Expoagro, por si no lo sabían, por si todavía no se habían enterado. Muchísima gente, la organización habla de 250.000 personas. Yo no sé si ese es el número o no, pero que hubo mucha gente, créanme. El martes a la mañana encima aparecieron buenos créditos y eso hizo detonar de gente y de interés Expoagro. Se concretaron solicitudes de créditos por $10.000 millones en total, es un muy buen número. Para los bancos públicos, más de la mitad de los créditos pedidos que fueron en dólares. Eso marca una tendencia. En casos como el Galicia, bancos privados, más del 80% de los créditos solicitados en la Expoagro fueron en dólares. Pasó la política, pasaron los empresarios, pasaron los dirigentes, pasaron las internas. Después nos vamos a meter en todo eso. Y me faltaba decir quedan los artistas. Estuve muy cerca, pero no. Quedamos nosotros, detonados, pero quedamos. Después les voy a contar todos los que pasaron y qué llevó cada uno, qué se llevó cada uno del Expoagro, pero lo cierto es que se hizo esta semana y por supuesto fue lo que marcó la agenda del campo argentino. A la segunda cosa le puse las Provincias Unidas del Centro. Sos titulera, ¿eh? Sos titulera. Algo que pasó en Expoagro, pero que tiene que ver con algo que está pasando afuera de Argentina, pero que nos toca. ¿De qué estoy hablando? Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes, junto a representantes del sector privado, armaron una especie de frente unido para tratar de rechazar un potencial bloqueo que podría hacer la Unión Europea a las exportaciones argentinas de biodiesel. Están armando una especie de postura conjunta para proteger este mercado que representa para la Argentina ni más ni menos que $400 millones al año, que sostiene miles de empleos que están vinculados a la cadena productiva del biodiesel. Saben, el biocombustible que se hace a base de aceite de soja. Claramente la Unión Europea ya marcó cómo viene la tendencia de los pedidos que le va a hacer al mundo. Algunos lo ven directamente como barreras arancelarias, otros no. Lo cierto es que últimamente la Unión Europea publicó un documento en el que modifica los criterios relacionados con el riesgo de cambio indirecto del uso del suelo mediante la revisión de la expansión de los cultivos que se usan para hacer biodiesel en todo el mundo. Y ahí pone a la Argentina en un lugar de riesgo. Bueno, ¿eso podría implicar que la Unión Europea deje de comprar biodiesel argentino? Hoy la Unión Europea es el mercado del biodiesel argentino. Por ende, si la Unión Europea deja de comprar biodiesel argentino en el corto plazo, Argentina deja de exportar biodiesel. A ese nivel de riesgo estamos. Por eso es que los ministros de producción, de economía, de desarrollo productivo, depende de cada provincia, se reunieron de estas 4 provincias que yo les cuento, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe. Se reunieron con industriales de este sector para tratar de plantear ante la Unión Europea un rechazo conjunto y una preocupación por estas nuevas barreras que empiezan a aparecer y que ponen en riesgo producciones importantes para la Argentina, como la de biodiesel, que es parte de la industria sojera del país. Tercera cosa, la mesa de enlace presentó una propuesta al gobierno por la ley de semillas. Vieron que antes escuchábamos al CEO de una industria semillera, de una de las empresas de la industria semillera, pedir por la adhesión a UPOV 91. Bueno, ¿se acuerdan que hace 2 semanas el presidente planteaba que iban a mandar al Congreso la adhesión a UPOV 91, algo que está incluido en el acuerdo comercial con Estados Unidos? En el acuerdo está incluido que tiene que pasar por el Congreso. Después, bueno, es más o menos manejable si se aprueba o no. El presidente anunció que eso se va a dar en este ciclo, este año de sesiones ordinarias en el Congreso. Algunos sectores del campo presentan oposición, presentan rechazo a esto, oponen resistencia y plantean que hay que hacerlo, que hay que actualizar la normativa de reconocimiento de propiedad intelectual de las semillas, pero
con una ley de semillas argentina, no adhiriendo a una normativa internacional como UPOV 91, porque entienden que limita bastante el uso propio que pueden hacer los productores de la semilla que ya han comprado. Lo cierto es que esto está generando diferencias. Las entidades de la mesa de enlace dijeron, vamos a laburar con CREA, con APRESID, o estamos laburando con CREA, con APRESID, que son otras entidades de productores no gremiales, pero entidades de productores al fin. Estamos laburando con ellos, venían diciendo, en el armado de un texto. La posta ahí es que había internas de todo tipo y color y que hacia adentro de la propia mesa de enlace no hay posiciones encontradas, 100% al menos, en cuanto a la cuestión de la ley de semillas, pero en definitiva le fueron con los puntos de acuerdo esta semana al gobierno. También pasó en Expoagro. Le fueron al secretario de Agricultura a una reunión el martes a las 4 de la tarde con este texto, con los puntos en los que lograron ponerse de acuerdo, a decirle al gobierno, mira, hay una alternativa a la adhesión de UPOV 91 que es esta, una ley de semillas propia que contemple el mercado argentino, que contemple las necesidades de la agricultura argentina, que la agricultura es más que las autógamas de las que yo siempre les hablo acá, que es trigo, soja, ¿eh? Acá incluye, o debería incluir, arándanos, una infinidad de economías regionales, algodón, inclusive, una infinidad de economías regionales y otros cultivos mucho menos escuchados que el trigo y la soja, y que en definitiva ya han encontrado el trigo y la soja alguna alternativa para el reconocimiento de la propiedad intelectual en el mecanismo que implementaron los privados, que es Sembra Evolución. Bueno, el planteo que hace en definitiva la mesa de enlace con estos puntos de acuerdo que le lleva es: sigamos adheridos a UPOV 78, a la vieja UPOV, no nos adhiramos a la nueva y sancionemos una ley de semillas argentina. Se lo presentaron a Sergio Iraeta, el secretario de Agricultura. Veremos qué bola le da el gobierno a esto, entre ustedes y yo. Cuarta cosa, gripe aviar. Los avícolas quieren vacunar. La Cámara Argentina de Productores Avícolas esta semana hacía un llamado urgente a las autoridades nacionales para que se avance de inmediato en un plan de vacunación estratégica contra esta enfermedad que ha traído muchos problemas, que tiene un nuevo brote en la Argentina, la influenza aviar o gripe aviar, como más les guste. Por tercera vez Argentina perdió el estatus sanitario ante la Organización Mundial de Salud Animal y se han detectado brotes en establecimientos comerciales de Buenos Aires y de Córdoba. Por eso CAPI, esta Cámara, dice que la estrategia de no vacunar ya quedó obsoleta, que solo conduce a la quiebra de los productores primarios, que recuerden, tienen que, una vez que aparece un brote, un caso en sus campos, tienen que sacrificar a todas sus aves. Cuestionaron lo que consideran una asimetría alarmante en la toma de decisiones. Dicen que se está arriesgando la estabilidad del 94% de la producción nacional, destinada al consumo interno de pollo y de otros productos avícolas, para cuidar los mercados de exportación de productos frescos, que es muy chiquito, que es el 5% del total nacional de Argentina. Así que por eso plantean que hay que implementar un plan de vacunación. Será una discusión que enfrentarán con el SENASA de acá en adelante. Y quinta cosa, apareció esta noticia justo cuando estaba por terminar Expoagro y confirma lo que muchas veces íbamos adelantando a lo largo de esta campaña agrícola. La cosecha va a ser muy buena en términos de volumen, en términos de dólares que ingresen a la Argentina. Después veremos si eso se refleja o no, spoiler, quizás no, en el margen, en el Excel de las empresas agropecuarias argentinas. Pero como siempre, si el volumen es alto, va a ganar en algún punto de la Argentina y sobre todo el Estado Nacional, que se lleva su porción importante de la torta con las retenciones. Esta semana se conoció el dato de que la cosecha va a andar cerca de los 160 millones de toneladas. A ver, salió un reporte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que dice que se van a cosechar 147,9. Ese es el dato exacto. 147,9 millones de toneladas de granos, que es un 13% más que en la campaña agrícola pasada. El ingreso de dólares por las exportaciones de todos estos granos no va a ser récord, pero va a ser más alto que el año pasado por una cuestión de precios. Va a ser más alto que el año pasado. Llegaría a 36.000 millones de dólares, para nada despreciable, por supuesto. Pero la Bolsa de Comercio de Rosario, vieron que acá siempre hay disparidad. Una bolsa dice una cosa, otra bolsa dice otra, y después siempre queda todo en el medio. La Bolsa de Comercio de Rosario fue un poquito más arriba, jugó un poquito más alto y habló de 160 millones de toneladas de granos, un salto de 21 millones de toneladas versus los 138, casi 139 millones del último ciclo, 15% arriba. Lo cierto es que, insisto, esto va a ser una buena noticia para el gobierno, va a ser una buena noticia para la Argentina, va a ser una buena noticia para el Central, que
que va a recibir todos esos dólares. Y bueno, veremos cómo quedan las empresas agrícolas, sobre todo las de campo alquilado, que son ni más ni menos que el 70% de las que siembran en Argentina, porque hay costos que están altos y encima se están encareciendo algunos otros costos, como el combustible, que va a entrar en los números de la cosecha 2025-2026, porque obviamente se dio la suba del petróleo en contexto de la guerra del Medio Oriente, de lo que en un rato vamos a hablar, de qué insumos viene tocando eso y qué están haciendo los productores en ese camino. Pero hasta acá, amigos, 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.